Hoy vamos a charlar aquí un rato sobre, evidentemente, artesanía contemporánea. Yo soy Elena Gode, presidenta de SACO, y tenemos el gusto y la maravilla de tener aquí a dos personas que se dedican precisamente, no totalmente, pero en muchos aspectos, a defender la artesanía española y, en cierta medida, la contemporánea. Para ello contamos con Sandra Falcó, que es presidenta del Círculo Fortuny. Ahora nos contarán un poquito cada una, me imagino que todos lo conoceréis, pero también viene bien para recordar qué son estas dos entidades. Y Margarita Ruira de Andrade, que es la cofundadora de Es Fascinante. Entonces, bueno, para empezar me gustaría un poco que vosotras dos contaréis un poquitín qué hacéis para luego enfocar un poco el tema que creo que es interesante, que vamos a tratar aquí luego. Bueno, lo primero, Elena, muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí, ¿no?, y con Margarita compartiendo una charla sobre la artesanía o la alta artesanía, que es un concepto que aprendí de ti en una visita. Y vengo representando a Círculo Fortuny. ¿Qué es Círculo Fortuny? Círculo Fortuny es la asociación de las marcas de excelencia españolas. Excelencia en todos los campos, desde instituciones culturales y creativas como el Museo del Prado, el Thyssen, el Teatro Real o la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el MACBA en Barcelona o el Liceo, ¿no? Es decir, es a nivel nacional, y también grandes marcas como Loewe, Vega Sicilia, Lladró, de distintos sectores, ¿no? Todo en torno a la excelencia, y también artesanos. Artesanos que representan la alta artesanía, el saber hacer y los oficios que se llevan desarrollando en España desde hace siglos y que continúan con mucho esfuerzo hoy en día. El artesano, para nosotros, es la base de la excelencia. Detrás de cualquier marca de excelencia internacional, por grande que sea, está un oficio artesanal y las manos de un maestro, ¿no? Así que estoy encantada de compartir nuestra visión aquí con vosotros desde Círculo Fortuny. ¡Qué maravilla! Margarita, cuéntanos un poco. Bueno, pues yo que en este mundo de la artesanía quizá me pondría dos sombreros. Uno es como directora de la Fundación Zuloaga, porque nosotros tenemos un proyecto desde el año 2010 que es de puesta en valor de España a través de una gran plataforma digital de contenidos, la más grande que existe en España, que se llama España Fascinante. Y España Fascinante tiene más de 15.000 páginas web, desde lugares, historias y leyendas de España, un directorio de artesanos por temas, y a su vez subdividido en comunidades autónomas, más de 500 artesanos están online. ¡Qué maravilla! Y luego, y eso es una plataforma digital muy grassroots. Lo que nosotros estamos poniendo en valor es España de abajo a arriba, de lo local, lo pequeño, para elevar España y conocer todas esas pequeñas, grandes cosas de nuestro país. Y luego, por otro lado, como cofundadora de Es Fascinante con una hija mía, con Valentina, lo que estamos haciendo es, con otra herramienta digital, vender alta artesanía, y a través de nuestra selección de 27 tanto artesanos de alto nivel como artistas. Y ahí tenemos una sección que se llama Slow Deco y Arte. Y entonces ahí hemos hecho una selección de las que hay varios de vuestros asociados, sí, donde lo que hacemos es ayudar a difundir y a que la gente conozca su trabajo. Y esto ya desde un punto de vista muy práctico, porque hay que vender. Mientras que en España Fascinante es verdad que nuestra labor es más divulgativa, y lo hacemos a través de más de 40 redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, y tenemos en este momento más de 3,5 millones de seguidores. ¡Qué maravilla! Nacionales e internacionales. Entonces, bueno, son dos herramientas digitales complementarias, una más de divulgación y otra más de venta. Bueno, pues entonces yo creo que el tema a plantear es muy sencillo, porque yo quería un poco que dijerais vuestra opinión sobre dos temas. Uno, cómo podemos contribuir
la alta artesanía española contemporánea a la marca España, que vosotros sois y luego por otro lado, el segundo aspecto era cómo podemos comercializar la artesanía e internacionalizarla, que el artesano salgamos fuera de nuestros talleres y fuera de nuestras localidades y irnos fuera, que también vosotros tenéis mucho que hacer y vosotros con lo que estáis contando también, un poco entre vosotros que plantearéis estos dos aspectos, ¿no? A ver, Claro. Bueno, parece muy sencillo de planteamiento, pero bueno, pero los dos ¿no? tenéis mucho que decir sí, de esto, o sea, no... No, el debate es, al final es el debate que parte de un producto que está hecho de la excelencia y de las manos de un maestro y que es un producto artesano, intentar enseñar a estos artesanos a convertirse en marca. Ese es el reto, ¿no? Al final, convertirte en una marca primero nacional y después internacional es un poco la ambición que deberían tener estos artesanos para poder tener presencia en el mundo y que sus productos se vendan y que haga que el concepto y su trabajo sea más sostenible económicamente, no sostenible a futuro, ¿no? Ese es el gran reto, ¿no? Yo creo que nosotros de ahí lo que estamos intentando es inspirarnos en lo que han hecho nuestros vecinos, Francia, Italia y Reino Unido, ¿no? Que nos llevan unos cuantos años de ventaja, por qué no decirlo, ¿no? Porque la verdad es que sí que han sido capaces de talleres que eran muy pequeñitos a principios del siglo XX, que eran tiendas únicas, como podía ser Hermès, convertirse en grandes marcas muy potentes a nivel mundial, manteniendo la esencia de lo hecho a mano y del prestigio y de la calidad de sus productos, ¿no? Entonces, en Círculo Fortuny formamos parte de la Asociación Europea de las Asociaciones de Excelencia Nacionales, que se llama ECIA, que es el European Cultural and Creative Industries Alliance, ¿no? La asociación de marcas culturales y creativas, y ahí pues intentamos aprender mucho, ¿no? O sea, los italianos, por ejemplo, están haciendo un proyecto para volver a conseguir el prestigio de los artesanos, que lo llaman el talento del fare, ¿no? De cómo es importante este maestro artesano para que las marcas continúen, porque necesitan estos maestros, y por otra parte, cómo las marcas, a través de un proyecto que tienen que se llama Adopta una escuela, enseñan a estos talleres artesanos el oficio de las marcas y a lo mejor un poco de cómo convertirse en marcas, ¿no? Los procesos son patrimonio claro. Patrimonio histórico nuestro, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me encantaría que al Ministerio de Cultura le llegara esto, ¿no? O sea, que comprendiera que igual que es patrimonio la música o un edificio o lo que tú decías de un poema, también es patrimonio los procesos de la artesanía, ¿no? Entonces, bueno, eso estamos contribuyendo a proteger nuestro patrimonio, yo creo, ¿no? Y desde vuestras plataformas, claro. Es importante que esto vaya calando, ¿no? En el concepto de la gente, que cuando vaya a hacer algo artesano, que comprenda que esto también es cultura. Exactamente, es totalmente, es que la cultura se ha apoyado siempre, bueno, Margarita, perdona, pero el arte, el artista y el artesano han trabajado siempre de la mano. Los grandes pintores han tenido siempre un taller, una casa, que hacían parte de sus cuadros y que luego ellos terminaban, ¿no? Exactamente, puramente artesano. Yo creo que hoy en día, en un mundo tan globalizado, es muy importante lo que habéis hecho vosotras, que es uniros. Yo creo que hay que tener voz en plataformas, como vuestro Círculo Fortuny, en el que estén muchos creadores y marcas reunidos para tener voz. Y luego probablemente la herramienta de internacionalización más fácil que tengamos es que esas plataformas puedan, a través de Internet, hacer campañas porque hoy en día, si no estás en el móvil y no te ven en el móvil, no existes. Entonces, hay unas herramientas de marketing digital muy potentes, capaces de seleccionar y llegar a públicos interesados en tu propuesta. Y esto existe y se hace. Entonces, yo creo que hoy en día la herramienta es asociaciones y plataformas grandes que agrupen a pequeños y ellos sean visualizados a través de Internet. Internet es la herramienta mejor, yo creo, en este momento para comercializar y dar visibilidad a los pequeños. Es verdad que luego, por ejemplo, es fascinante, nosotros nos hemos encontrado con la realidad. Y es que muchas veces, nosotros que tenemos muchos pequeños creadores españoles, empresas casi ni pymes, ¿no? Una o dos personas, familiares y tal, muchas veces nos encontramos con el problema de stock.
porque está todo hecho a mano, porque son talleres artesanos muy pequeñitos, porque la costurera te hace 3 vestidos pero necesitas 15 días más para que te haga el cuarto. Entonces es verdad que sí hay un problema, y nos lo estamos encontrando nosotras, de dificultad de crecimiento de esas pequeñas marcas, y es en lo que quizá la herramienta digital y también un conocimiento, diríamos, también de gestión empresarial, de perfeccionamiento en la organización, ¿no? Porque vosotros normalmente sois muy creadores, el proceso de creación es muy exhaustivo y muy... ya cuando has creado la pieza, la has hecho, ya la tienes, estás exhausto, y enamorado de la pieza, y es muy difícil ir a venderla, ir a contar que esa pieza existe, entonces ahí necesitas a alguien que te apoye y te ayude, ¿no? Entonces yo diría bueno, que me parece que la herramienta de hoy ya y del futuro es estar en plataformas grandes digitales. Sí, pero también lo que has hecho tú de la formación en todos los otros ámbitos del mundo de la empresa, yo creo que eso es clave, ¿no? Yo vengo... Además de ser presidenta de Círculo Fortuny, pues obviamente mis orígenes son en el mundo del vino y haber vendido vino por toda España, y el mundo de la gastronomía. La gastronomía española lo ha hecho muy bien, por lo tanto es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer. Y hace 20 años se decía que en España se comía muy bien y todos presumíamos de nuestros productos, pero una gastronomía que no era conocida en el exterior. Y a través de la unión, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? La unión de los cocineros y de los chefs y de hacer trabajar todos en la misma dirección y sin una competencia, a pesar de que todos son competencia directa, pero unidos en ese esfuerzo común de elevar la gastronomía española, se ha conseguido lo que se ha conseguido, que España esté posicionada como los número 1 del mundo, y en el top 10, en los top, ¿no? En los 10 mejores restaurantes del mundo hay 3 españoles, y durante muchos años el Bulli ha sido el mejor restaurante del mundo, y luego el Celler de Can Roca y demás. Por lo tanto, el ejemplo lo tenemos ahí. El ejemplo lo tenemos también con el Basque Culinary Center, que también es miembro de Círculo Fortuny, y que ha sabido dar esa formación de todo lo que hay alrededor, no solamente a cocinar, sino al diseño del plato, al escandallo del plato, a la presentación, a las horas que necesitas, al tiempo que necesitas para prepararlo, porque lo que dices tú, ¿no? Cuando tú sacas un plato en un restaurante, tienes que saber cuánto tiempo tardas en prepararlo, porque tú no puedes hacer, yo eso lo aprendí con Ferran Adrià hace muchos años, estamos dando 50 platos, yo no puedo tener a los comensales de una mesa 3 minutos esperando por el siguiente plato, porque 3 minutos se convierten en 30 y no vuelve, ¿no? Y lo mismo pasa con, ¿no? Hay un tema de empresa que es muy, muy importante. Por un lado, es poner en valor el prestigio del artesano y de ese oficio y de esa cultura y de ese saber hacer, que estamos todos de acuerdo y que yo creo que hay que trabajar de manera conjunta y uniendo esfuerzos entre Círculo, entre SACO, entre todas las asociaciones, para poner en marcha ese saber hacer que hay en España y preservarlo. Y por otro lado, intentar pensar en qué herramientas podemos dar para que esas pequeñas marcas se conviertan en pymes y luego en empresas medianas y grandes empresas. Exactamente. Yo os quería preguntar que, claro, los artesanos, yo lo veo desde el punto de vista ya, no como Saco, sino de un artesano, ¿no? El problema que hay, por ejemplo, cuando a ti te encargan, yo tengo una producción limitada y no quiero crecer porque creo que la esencia, o sea, yo no quiero que seamos 200 tejedoras tejiendo en Abate. Entonces, cuando te encargan, por ejemplo, cuando a un luthier le encargan un violín, sabe que puede entregarlo a cabo de 4 años. Entonces, ¿cómo podríamos que la gente comprendiera que un artesano es un poco contrasentido de una industria? Entonces, usted quiere lo que sea, un sombrero, una pieza de piel, lo que fuera, pero va a tener que esperar. Entonces, usted lo encarga y sabe que se lo van a entregar dentro de... Tampoco van a ser 5 años, porque yo tengo una amiga luthier que lo entrega a los 5 años. Sino van a ser unos meses. O sea, que por un lado es decisivo Internet, pero hay que transmitir que la artesanía no es la inmediatez. Completamente. Entonces, pero yo creo que hay firmas que consiguen eso. Cuando tú pides un bolso, vuelvo a Hermès, estás en una lista de espera y te toca cuando... Y además es como más individual, más especial, o sea, la gente dice, oh, es que me lo entregarán, no sé. Pero yo creo, Elena, más que el mundo va hacia allí. O sea, el mundo va hacia lo sostenible, no solamente de componentes y de la manera de hacer las cosas, sino que todos estos productos artesanos duran mucho tiempo. Eso es. Y eso es a lo que la sociedad va a ir tendiendo y las nuevas generaciones van a tender poco a poco. A valorar, sí. Nosotros tenemos muchos la experiencia esa que estás diciendo, ¿no? De hecho, muchos de nuestros creadores tienen tiempos de entrega, mínimo 15 días, de un mes, y es verdad que es un esfuerzo educar
a las nuevas generaciones, que a mí me interesa eso mucho, hacia el tema de, dentro de la sostenibilidad, a nosotros nos interesa mucho el tema de consumo responsable. Es decir, tú no puedes tener las cosas buenas inmediatamente, hay un proceso detrás, se hacen de una manera lenta, se piensan, hay un pensamiento detrás, hay una creación y eso requiere unos tiempos. Entonces nosotros siempre insistimos mucho y estamos intentando que nuestros públicos, nuestros clientes de moda y de piezas también y de artesanía sepan que tú encargas una pieza y a lo mejor tardan un mes en entregártela. Y es verdad que no es fácil porque tenemos muchos ejemplos de inmediatez, es un mundo muy global, abres esto, sale el grifo, todo funciona al minuto y al segundo, te conectas rápidamente y ves el mundo entero, entonces es difícil, pero eso lo tenemos que enseñar porque es parte de nuestra cultura más íntima, que es la que se hereda, porque al final son piezas que pasan o de armario o de manos a manos. Totalmente. Son piezas únicas, originales. Entonces yo creo que dar ese valor y entender la cultura nuestra íntima que hay detrás es lo que le daba el valor que tienen. Sí, porque claro, si no es como una contradicción, ¿no? O sea, realmente una pieza, para que te transmita el alma del artesano y para que además tú, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Sea un consumo responsable, que no quiero 14.000 cuencos, no. Quiero mi cuenco o mi tacita para tomarme el té. Entonces, si tú quieres transmitir eso, es contradictorio absolutamente a un consumo masivo. Sí. Entonces son dos cosas que es muy importante. Entonces, ahora también te diré que es muy antieconómico. Vamos a ver, quiero decirte, la pieza única es verdad, tiene mayor precio, hay que darle el precio que tiene por los tiempos que cuesta, por el proceso creativo que hay detrás, pero también hay un mercado que siempre lo habrá, con más sensibilidad, con más capacidad cultural y de entendimiento de dónde viene eso y qué significa esa pieza, que yo creo que siempre lo va a haber en cualquier sociedad como la nuestra, o europea, o incluso, bueno, cualquiera. Habrá gente siempre muy refinada, capaz de pagar y entender eso, pero bueno, es poca gente, no es mucha, no es un consumo masivo. Yo no creo que sea muy masivo. Nosotros en Círculo lo que estamos intentando, en el mundo de, no solamente la artesanía, porque no son solamente marcas pequeñas, son marcas más grandes, es intentar delimitar cuál es el valor, ¿no? de cuánto contribuyen estas marcas. Y en el año 2019 hicimos un informe a nivel europeo de qué representaba la contribución del mundo del lujo o de la excelencia, de las empresas culturales y creativas en Europa. Y claro, antiguamente se hablaba de que el lujo, los productos de excelencia eran los bienes personales, es decir, la moda, la joyería, sombreros, en fin, un poco lo que te pones encima, ¿no? Pero eso ha cambiado, ¿no? Hoy en día la excelencia son muchas cosas más, son los viajes, las experiencias, las cosas del hogar, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues el lujo europeo en el 2019 son 800.000 millones de facturación. Muchísimo. Es el 4% del PIB europeo y el 10% de las exportaciones. Genera más de 2 millones de empleos directos y lo que es más importante es que el lujo europeo es el 72% del lujo mundial. O sea, las industrias culturales y creativas europeas son, cuando un americano o un asiático está pensando en cultura y creatividad, en excelencia, 7 de cada 10 están pensando en Europa. Pues es que en España a veces no lo vemos, pensamos, bueno, esto es un reducto de unos pocos que somos muy sofisticados y sabemos apreciar esto. No es así, ¿no? Las marcas francesas y las marcas italianas, en mayor o menor medida, son más grandes y han sabido sacar partido de esto, ¿no? Yo creo que ahora nos toca a nosotros, ¿no? Y ahí en Círculo es lo que intentamos defender, es decir, tenemos la misma capacidad de producción, la misma creatividad, nos falta un poquito de organización y darle visibilidad, ¿no? Y evidentemente no es una cosa que se va a hacer de la noche a la mañana, no se va a hacer en 2 o 3 años, hay que empezar, trabajar y poco a poco conseguirlo, ¿no? Yo de todas maneras he echado mucho en falta el tema de la definición de qué es en España y cómo podríamos definir qué son las industrias creativas y culturales. La UNESCO da una definición de qué son industrias creativas y culturales, varios países han hecho ya el esfuerzo, los países escandinavos, Francia, Italia, Japón, recuerdo ahora, Inglaterra, Gran Bretaña por supuesto, en cambio nosotros todavía en ninguna institución ni a nivel estatal ni a nivel de comunidad autónoma se ha hecho el esfuerzo de definir cuáles son nuestras industrias creativas y culturales para
enmarcar el sector y darle visibilidad. Entra las industrias, por ejemplo, dentro del tema de todo el diseño gráfico, en algunos países sí entra. Por ejemplo, en Japón entra la laca. Por ejemplo, en los países escandinavos entra el tema inmobiliario. Por ejemplo, en Francia entra el patrimonio, que no entra en Escandinavia. Entonces yo creo que hay un trabajo que todavía deberíamos hacer, que yo creo que sería más a nivel de posicionamiento estratégico de país, a nivel estatal, en el que participaran diferentes, pues la Secretaría de Estado, turismo, en el que supiéramos y pudiéramos ser capaces de definir qué son para nosotros y para España en concreto las industrias creativas y culturales. ¿Por qué limitarlas? ¿No? Yo ahí no sé, ¿tú crees que necesitamos una definición a nivel Estado? Me gustaría. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor visualizábamos con números los números que tú has dado a nivel europeo, es decir, significan tanto por ciento, dan tanto, crean tanto empleo. Bueno, eso es lo que hemos hecho. Claro, pero a nivel España, primero tenemos, yo creo, que definir qué entra en ese saco de industrias creativas y culturales. Es que está sin definir. O sea, ahora mismo no está muy bien delimitado. Bueno, a nivel de las asociaciones sí lo tenemos definido, todas las industrias y lo que entra, no a nivel gubernamental, claro. pero sí las industrias. Pero es que es un tema que, insisto, es cambiante, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, ¿no? Uno de nuestros socios es Fernando Caruncho, paisajista, jardinero y tal. Cuando hablas de las bellas artes en España, la jardinería no es una de las bellas artes, ¿no? Entonces, ¿por qué dejar cosas fuera, no? O sea, yo creo que estaría muy bien si fuera inclusivo, pero en el fondo yo creo que o sea, me encanta la idea, pero yo creo en la iniciativa privada, ¿no? Y que yo creo que somos las empresas y nosotros los que nos tenemos que unir y que ya lo estamos haciendo, porque lo estáis haciendo, vosotros lo estáis haciendo ya, y nosotros igual, ¿no? Claro, y al final sí. Lo estamos haciendo, pero bueno, que sería bueno poderlo hacer como otros países lo han hecho. O sea, ya está hecho, hay un benchmark para poderlo hacer y poder compararlos, porque los escandinavos no meten patrimonio. Nosotros tenemos que meter patrimonio para la industria cultural y creativa, todo lo que significa patrimonio. Entonces, bueno, yo creo que eso nos daría también una fuerza de qué engloba ese sector, o sea, cuánto de importantes son las industrias creativas y culturales en España, ¿no? Pero efectivamente yo es que creo tanto en la iniciativa privada, creo que nosotros somos los que movemos totalmente, el mundo. Totalmente. Y fíjate vosotros, vuestra iniciativa y cómo se está moviendo ahora el sector de la artesanía, muchísimo. Impresionante. En los últimos 6 Desde cuando años. presentamos SACO hace 4 años ahora, es otro mundo. Otro mundo. Otro mundo. Otro o sea, mundo. Al principio decían artesanos, se creía que estabas diciendo una cosa local, una feria de un pueblo, o eras algo étnico, pero el concepto de artesanía es que ahora mismo todo el mundo lo conoce y lo valora. Bueno, todo el mundo. Es otro mundo. Es otro mundo. Y antes os comento una cosa que yo creo que es importante, que además va muy asociada también al hacer de los artesanos, que es el lujo experiencial, ¿no? O sea, ¿cómo está ahora esto que se está reflejando? Entonces, bueno, estamos viendo que mucha gente quiere venir a hacer talleres, o sea, no solamente quiere comprarse una cosa, sino que le encantaría acercarse al proceso. Completamente. Y eso, ir a un sitio un día, bueno, yo lo hago, pero muchísima gente nos lo está demandando. Y como estilo de vida. El otro día tuvimos una reunión en Bruselas y estaban los presidentes de todas las asociaciones y el presidente del comité Colberg es el vicepresidente de Hermès. Y entonces decía que ellos en Hermès están haciendo un proyecto que cogen a becarios y que tenían becarios de 23 años o no, que acababan de salir de la carrera o de la formación, pero que también tenían becarios de 50 años que estaban hartos de trabajar en un banco, en un despacho de abogados y decían, yo lo quiero dejar todo y quiero trabajar con las manos, porque en realidad mi pasión siempre ha sido esta, pero por un motivo o por otro, mis padres o lo que sea la sociedad me decía que no me dedicara a esto, ¿no? Y yo creo que la artesanía y el trabajo con las manos es de un gratificante que está volviendo a estar en el primer plano ¿no? de la actualidad y de las formaciones y de las profesiones a las que se quiere dedicar la gente. Me encanta lo que dices. No, completamente. Es que no solamente ya como una formación medio académica, que es lo que me está diciendo de los becarios, o de una persona que quiere cambiar, sino simplemente cualquier persona que quiere en su vida conocer eso, acercarse, a pasar un día o 2 días, o lo que sea, y eso... Abadía Retuerta lo hace también, en otro aspecto, pero también lo hace y también te acerca a conocer. Vosotros lo hacéis, ¿no? Que es una maravilla lo que hacéis en Abadía. Entonces yo creo que eso es muy importante y lo están haciendo cada vez más gente. La Fundación Juan Marc también quiere hacerlo ahora en Mallorca, o sea, estamos viendo que es generalizado, ¿no? Es generalizado.
Pero bueno, Muy bien. yo creo que hemos lanzado un montón de ideas y creo que vosotras dos tenéis mucho que decir y aportar en este campo que tanto nos une, ¿no? Y que es un placer y esperemos que sigamos colaborando, ¿no? Estas tres patas de una mesa. Qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias por A vosotras, por invitarnos. supuesto. Tenemos mucho que aprender de Japón, ¿no? Que no Sí, lo hemos tal- mencionado. oh, y Es verdad que la figura del artesano en Japón la sociedad le tiene una reverencia que no le tiene El maestro. el maestro, ¿no? La figura del maestro, que no le tiene en Europa, ¿no? Y yo creo que tenemos mucho que aprender de ellos en este sentido y, sí, y trabajar en esa Y dirección. nosotros tenemos un proyecto dentro de Fundación Zuloaga maravilloso, que es una de nuestras colecciones, que es de manos y se llama Elogio del Manual. Ah, qué bonito. Y es una Qué exposición bonito. que vamos a viajar por toda España de forma itinerante, es una exposición itinerante que queremos que llegue a sitios muy pequeños, a ciudades pequeñas, a pueblos de España, y ahí hay fotografía, hay pintura, hay cerámica, hay escultura, para efectivamente ese discurso de poner en valor el trabajo manual, pues desde un electricista, un fontanero, una persona que trabaja con la cerámica, que cose, o sea, me parece tan importante reivindicar eso. El maestro. El maestro. Es una palabra que me encanta. Bueno, pues un placer y muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias.